Buen día tengan todos ustedes, queridos fieles, querida comunidad parroquial Señora Bugambilias, queridos hermanos en Cristo, querido rebañito digital. En este día, sábado 6 de marzo, en esta segunda semana de Cuaresma, que prácticamente estamos terminando, hoy la palabra de Dios en este día sábado nos refleja de manera muy especial una de las parábolas más conocidas, más meditadas, más reflexionadas, más compartidas para manifestarnos el rostro misericordioso de nuestro Padre Dios. Exactamente, la parábola del Hijo Pródigo. No obstante, el conocimiento, el reconocimiento que tenemos de esta parábola en el capítulo 15 y siguientes del evangelista San Lucas, no pierde ni vigencia, ni presencia, ni importancia, sino todo lo contrario. La importancia que adquiere en toda nuestra vida, pero sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Tiempo de reencontrarnos con la misericordia de Dios. Un tiempo para volver a la casa del Padre. Un tiempo para levantarnos de nuestro pecado. Un tiempo para volver a hacer camino con el arrepentimiento y poder volver a la casa del Padre, la reconciliación. Por eso les invito a leer la parábola y sacar esta enseñanza que el mismo Señor nos regala. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una grande hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de sus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo.
que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo? El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero resaltar a la luz de esta riquísima parábola, tan rica, no podemos abordar todos los elementos. Solo quiero resaltar que si bien la parábola es titulada como el Hijo Pródigo, es mucho mejor que esta parábola la entendamos con otro título, que es el protagonista y el centro de la misma parábola: el Padre de la Misericordia. Por eso lo voy a resaltar, lo voy a explicar y vamos a aplicar el mensaje en 3 frases. La primera es: me levantaré. Segunda: me pondré en camino. Y tercera: volveré a la casa de mi Padre. Fíjense bien, me levantaré. ¿Qué significa esta frase? Significa que aquel que la está expresando reconoce que está caído, que ha caído en la ruina, que está en el fango del pecado. Es el reconocimiento cuando el hombre reconoce su condición pecadora. Me levantaré. Este verbo perfectamente nos ayuda a describir que está caído, que ha caído en las garras del pecado, que es esclavo de su pecado. Por eso, qué bien lo dijo ahora San Juan Pablo II. Cuando el hombre pierde su sentido de pecado, pierde el sentido de la gracia. ¿Por qué lo resalto? Porque lo primero que le hace reconocer a este hijo, a su padre, a su misericordia, el primer paso que va a dar es reconocer su condición de pecado, que está caído, que está derrumbado, que está en la ruina, que está en el fango del pecado. Lo primero es reconocer esa condición pecadora. Por eso resalto también lo que decía San Agustín: el pecado nos aleja de nosotros mismos en la medida en que éste nos divide contra nosotros mismos. Por eso nos derriba, nos tira, hace que la vida se arrastre. Por eso es incapaz de caminar hacia el Padre. Segundo, me pondré en camino. Una vez que aquel hijo, aquel joven, reconoce su condición de pecado, da este segundo paso: me pondré en camino. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que le hizo ponerse en camino? Una vez que reconoce, que se levanta, reconoce su condición de pecado, ponerse en camino significa que reconoció que no era esclavo, sino hijo. Reconoció su filiación de hijo. Reconoció su condición de ser hijo del Padre, y un Padre misericordioso. Por eso dice: me pondré en camino. Es decir, va a reconocer su filiación, su condición de hijo, no de esclavo. Quiero resaltar lo que significa este punto con una reflexión de San Pedro Crisólogo. Fíjense, para resaltar ese rostro misericordioso del Padre, lo que suscita en el Hijo una vez que reconoce su condición de hijo. Dice San Pedro Crisólogo: ¿de dónde le viene a este joven, a este hijo,
esta esperanza, esta seguridad, esta confianza, le viene del hecho mismo que se trata de su Padre. He perdido mi condición de hijo, pero el Padre no ha perdido su condición de Padre. No hace falta que ningún extraño interceda cerca de un Padre. El mismo amor del Padre intercede y suplica en lo más profundo de su corazón a favor del Hijo. Ese es un punto muy importante. Por eso sus entrañas de Padre, dice San Pedro Crisólogo, se conmueven para engendrar de nuevo a su Hijo por el perdón, por su misericordia. Me pondré en camino el arrepentimiento. Reconocido su pecado, se arrepiente de él y se pone en camino. Un nuevo camino, Jesucristo. Tercero y último, volveré a la casa de mi Padre. ¿Qué significa volver a la casa de mi Padre? Significa volver a reconciliarse, volver a estar cerca de ese Padre, reconocer que no se puede tener vida al margen de ese Padre misericordioso, que necesita su vida tener un sentido, una orientación, y no se puede tener una orientación si no se tiene en referencia a Dios. Por eso, el volver a la casa del Padre es reconciliarse, es reconocer su condición de hijo de Dios, una vez que se reconoció su condición de pecador. Esos 3 pasos: reconocer la condición de pecado, el arrepentimiento y la reconciliación. Me levantaré, me pondré en camino y volveré a la casa de mi Padre misericordioso. Queridos hermanos, a la luz de esta palabra de Dios que hemos escuchado, las preguntas a reflexionar serían: ¿realmente yo reconozco a Dios como un Padre misericordioso? ¿Valoro la misericordia de Dios? Y si la valoro, ¿doy también estos pasos como ese hijo pródigo para valorarla como tal? ¿Soy capaz de levantarme, de reconocer mi pecado para ponerme en camino, fruto del arrepentimiento, de haberme herido con el pecado, atrición, contrición, de haber herido a ese Dios bondadoso y amado? ¿Soy capaz de volver a la reconciliación en el sacramento de la confesión, frecuentarla, para vivir esa experiencia de la misericordia con el Padre y poder restablecer esa relación con el Padre, conmigo mismo, y restablecer la relación con mis hermanos? Cosa que, dígase de paso, el hijo mayor nunca sintió a su padre como un padre, sino como un capataz, un patrón. Nunca reconoció a su hermano como hermano, sino como es hijo tuyo. Así lo dice el Evangelio. Y si nos fijamos, es el Padre de la misericordia que nos reconcilia con Él para rescatar nuestra condición de hijos, reengendrarnos en esa condición de hijo, no de esclavos. Y más, es el mismo Padre de la misericordia que sale a reconciliarnos con los demás para considerarlos nuestros hermanos. Queridos hermanos, aprovechemos este tiempo de gracia cuaresmal y hagamos este proceso de levantarnos, ponernos en camino para volver a la casa del Padre, a ese Padre de la misericordia, y favorecer en este tiempo de Cuaresma que sea un encuentro con la misericordia de Dios, aprovechando el sacramento de la reconciliación, de la confesión, para después, como dice el Evangelio, compartir de la fiesta
porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y la fiesta es entrar en comunión para entrar del sacramento de la confesión a participar del banquete, la fiesta, el sacramento de la Eucaristía. Reciban la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y sus familias.